Bueno, hermanos y hermanas, son las 8 de la noche, hora argentina. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche y como es habitual dentro de las clases que se dan en el CEPADI, poder orar a Dios antes que otra cosa. Yo les invito a que de manera reverente podamos pedirle al Señor que nos guíe en esta clase, nos dé sabiduría y nos permita poder llegar a buen término en la misma, de tal manera que podamos salir edificados los que estamos tomando este curso. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos la oportunidad de seguir contando con tu favor, por el hermoso regalo de la salvación y por permitirnos ser llamados tus hijos para honrarte, para bendecirte y para permitir que nuestro servicio hacia ti pueda hacerse siempre de la mejor manera, pues tú lo mereces. Guíanos en esta noche, danos tu bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a iniciar, hermanos, esta clase. Antes de iniciar, quiero hacer solamente un comentario para todos los alumnos. Eh, las lecturas que se han estado subiendo por parte del Pastor Américo en la plataforma, el día de ayer subió tres lecturas de las cuales hoy nosotros en esta clase no tocamos. Eh, Son lecturas que usted tendrá que desarrollar durante esta semana que inicia a partir de hoy, ¿no es cierto? Porque son las lecturas que vamos a platicar, a charlar, a retroalimentar en nuestra próxima clase del día miércoles. Así es que las lecturas que salgan, hermanos, previa a esta clase, no son lecturas que se van a ocupar este miércoles o el miércoles que corresponda, sino serán básicamente las que estaremos trabajando en la sesión siguiente. Por lo tanto, les pido que al igual que la evaluación escrita por lo regular será siempre sobre el tema visto para hacer esta retroalimentación y el foro también será siempre en relación a lo que nosotros estemos charlando a partir de estas clases en vivo. Así es que, hermanos, les voy a pedir por favor que puedan disfrutar las lecturas, que las puedan aprovechar, que puedan sacarle el máximo provecho para su ministerio. Y otra cosa muy importante que quiero decirles es, yo, aunque si bien no contesto las respuestas que ustedes dan en los foros, yo las leo, yo estoy al tanto de sus lecturas, leo sus comentarios, sé lo que están pensando en relación a las preguntas que se presentan en el foro y yo le voy a pedir que lo siga haciendo, solo con la salvedad de que recordará que para que el puntaje de los foros cuente, tiene que ser una vez que usted presente las respuestas a las preguntas que se realizan en el foro, haga una retroalimentación con cualquiera de sus compañeros. Usted elija cualquiera de los que presentaron sus respuestas y retroalimente esas respuestas. Eh, una cosa que sería valiosa de resaltar es que no quisiera que en esas respuestas solamente se dieran comentarios como me gusta, estoy de acuerdo, ok, comentarios muy generales, sino que toquemos un punto de vista, desarrollemos una retroalimentación o una contestación a eso que se planteó. Y bueno, de esa manera no solo va a contar para el puntaje de la totalidad de los foros como aparece en su sílabo, sino que además, hermanos, tiene una finalidad para todos aquellos que nos dedicamos a la predicación. Eh, Cuando uno predica, uno siempre comunica. Nosotros podemos comunicarnos a través de cuestiones escritas,
de manera escrita y de manera verbal. Por lo regular, cuando nos dedicamos a la predicación, nuestra comunicación generalmente en su mayoría pertenece a la comunicación verbal. Pero por experiencia, hermanos, quiero decirle que muchas veces esa manera de transmitir el mensaje de manera oral o verbal siempre tiene mayor fuerza, tiene mucho mayor valor cuando nosotros transmitimos de manera escrita. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a escribir, a plasmar nuestras ideas, al volcar en una hoja de papel o escribir en la computadora nuestras ideas, nuestros conceptos, de esa manera nosotros estaremos desarrollando esta aptitud de comunicar, ¿no es cierto?, una verdad que necesitamos que nuestros oyentes entiendan. Por eso es muy importante que cuando usted entra a un foro pueda desarrollar ideas, ¿no es cierto?, pueda ir plasmando frases que cada día usted vaya perfeccionando, pero también al momento de hacer una retroalimentación con alguno de los compañeros o compañeras, usted también pueda desarrollar esa forma de poder identificar las cosas que son importantes de ese comentario y darle una respuesta. Tómelo como un ejercicio muy bueno, muy eficaz para poder ir desarrollando estas aptitudes que necesitamos los predicadores. Dicho lo anterior, hermanos, vamos a entrar en materia y hoy nos toca la clase ya práctica, ¿no es cierto? Hemos dicho que íbamos a hablar sobre cuestiones prácticas. Bueno, voy a tratar de poder mantener el nivel de voz para que todos puedan escuchar con atención. Mientras tenemos nosotros, hermanos, el material, vamos a entrar ya en esta dinámica durante estas clases que vienen en aspectos prácticos, porque la predicación, hermanos, el hábito de predicar, siempre debe llevarse a cabo bajo cuestiones prácticas. Si bien es cierto que lo que dijimos en nuestras 3 primeras clases tiene que ver con nuestro acercamiento con la palabra, también mucho tiene que ver en cuanto a la manera en que nosotros exponemos el sermón, la manera en que nosotros, el método, el tipo, la forma que nosotros podamos usar para hacer que el sermón cumpla su objetivo, ¿no es cierto? La palabra de Dios pueda cumplir el objetivo. No solo el sermón debe estar lleno de conocimiento bíblico, soporte bíblico, no solo tiene que tener una muy buena interpretación, una buena exégesis, incluso quiero decir que no solo el sermón debe tener una estructura o un bosquejo excelente o bien diseñado para que cumpla la función de lograr el objetivo que se quiere en la transmisión de la verdad divina, sino también se requieren de muchos otros elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la persona, con las aptitudes que tiene el predicador y la predicadora para poder compartir la palabra de Dios. Habremos entonces, hermanos, de analizar 3 tipos de sermones, de los cuales quizá muchos de nosotros ya tenemos, ¿no es cierto?, la experiencia de desarrollarlos, de tenerlos, que en algún momento o en otro momento tuvimos la oportunidad de transmitir una predicación a través de un sermón expositivo, o quizás algún día tratamos un sermón temático, o en algún momento pudimos abordar el sermón textual. Cualquiera que sea el caso, hermanos, la idea de este curso es ir dando, no solo para los que de alguna u otra manera tenemos cierta experiencia, pero que siempre es bueno recordar las cosas, sino incluso para aquellos que de primera mano están recién iniciando o deseando iniciar
convertirse en predicadores y en predicadoras. Recuerdo mucho una anécdota personal. Yo cuando inicié este ministerio era muy jovencito. Es probable que yo haya tenido entre 13 y 14 años la primera vez que el pastor de la iglesia me invitó a predicar un domingo por la tarde. Y yo recuerdo que estaba emocionado, ¿no es cierto? Recuerdo también que lo primero que se me vino a la mente para poder encarar ese pedido de predicar, mi primera predicación, siendo tan jovencito, era tomar un papel y escribir todas las cosas que uno pudiese tener, ¿no es cierto? Las cosas que uno pudiese decir en ese momento. Y recuerdo que tomé la hoja, escribí las ideas que yo en ese momento traté de hilvanar. No recuerdo ya el sermón que di, pero recuerdo que cuando pasé al frente a dar el sermón, saqué mi hojita, ¿no es cierto? Me paré, saludé a los hermanos, saqué mi hojita y me puse a leer la hoja y bueno, en menos de 10 minutos el sermón había terminado. Bueno, esta experiencia, ¿no es cierto?, nos dice que siempre hay que mirar, que releer, que reaprender muchas cosas respecto de nuestras técnicas expositivas respecto de la predicación. Así es que deseo que en estas explicaciones básicas, generales y prácticas, usted pueda acompañar, ¿no es cierto?, la idea de ir perfeccionando, ir mejorando su técnica expositiva. Bueno, tenemos ya, hermanos, con nosotros el PowerPoint que va a guiar esta clase y quisiera, bueno, estoy tratando de encontrar aquí para darle vuelta a la diapositiva que me apareció en otra presentación. No sé, Américo, si tú estás manejando la presentación. No tengo aquí una función que me diga dónde tenga que pasarle como en la otra presentación. Ah, por favor, sí, gracias. Bien, vamos a tener esta noche la clase del sermón temático, que es con la que vamos a iniciar. Muy bien. Está listo. Muchas gracias. Bien, quiero hacer, hermanos, unas consideraciones generales de lo que nos va a acompañar en estas próximas clases y que creo que a todos nos van a ayudar a poder enfocar de manera más convincente y contundente este hermoso ministerio de la predicación. En primer lugar, quiero decir que la predicación es un acto donde interviene la voluntad divina y la aptitud humana. Es lo que expliqué en un momento, ¿no es cierto? No solo requiere que nosotros sepamos escuchar la voz de Dios para que a partir de ahí poder proyectar lo que Él quiere para su pueblo, sino también tiene que ver mucho con nuestras habilidades, tiene que ver mucho con nuestra disciplina, nuestro entrenamiento, tiene que ver mucho con esa forma que uno tiene que ir desarrollando habilidades que nos permitan ser buenos transmisores de la palabra. Bueno, eso iremos viéndolo en el transcurso de las siguientes clases. Otra cosa más que quiero compartir con ustedes. No existen parámetros, hermanos, para definir si un predicador es el mejor. Lo comenté en un principio y no está por demás volver a comentarlo. Muchos de nosotros seguimos teniendo miedo en cuanto a compararnos
respecto de ciertos predicadores o predicadoras, de la cual uno podría decir, no, yo no estoy a la altura, no me siento bien, es mucho mejor que yo, ¿no es cierto? Y más de una vez eso nos hace retrotraernos a poder sacar lo mejor de nosotros y poder tener la capacidad de poder transmitir el mensaje. Yo creo que no, hermano, yo creo que cada uno tiene su estilo, tiene su forma. Usted nunca busque compararse con un predicador o con una predicadora. Usted siga su estilo, usted tiene su propio estilo. Como el predicador, aquel o aquella, también tiene su propio estilo, tiene su propia forma. Nunca trate de compararse, tampoco entre en esa competencia de ganarle para que usted pueda sentirse que... Bueno, hermanos, volvimos otra vez, hubo un corte de luz en la zona y se fue el internet, pero estamos nuevamente acá. Voy a retomar la idea que estaba teniendo en relación a las consideraciones preliminares de la cual estaba comentando. Y decía, hermanos, que uno tiene que nunca compararse con un predicador o predicadora. Deje que Dios, a través de su persona, de su personalidad, usted pueda ser ese transmisor de la verdad divina. Sin embargo, cada predicador debe ir perfeccionando su técnica expositiva. Si bien es cierto que no tenemos que compararnos con nadie, pero sí es importante que día a día, que sermón a sermón, uno pueda ir perfeccionando esa manera que uno tiene para poder compartir la palabra de Dios. Hay muchas herramientas que el predicador puede echar mano para que su estilo, su forma, su manera de exponer vaya siendo suya, vaya siendo propia, ¿no es cierto? Con su nombre y con su apellido. Una de las cosas que también quiero comentarles es que saber predicar siempre va a venir de la experiencia. Por eso hay que practicar de manera constante. Es muy importante, hermanos, que los que nos dedicamos a la predicación podamos de manera sistemática, de una manera constante, ir desarrollando en los cultos, en los programas, nuestras predicaciones.
Si usted no lo ha hecho, ¿no es cierto? Y siente que no puede hacerlo o no quiere hacerlo o le da miedo hacerlo, yo le invito a que se anime y que lo haga, ¿no es cierto? Es muy probable que, aun cuando tenga un buen bosquejo, y es muy probable que aunque quizá usted pueda exponerlo de manera buena, ¿no es cierto? O excelente, haya cosas que no salgan bien. Pero no se preocupe, usted sigue intentando, siga perfeccionando. Usted, a partir de esas experiencias, usted va a ir controlando qué cosas tiene que hacer, qué cosas no, si le falló en esto, si le falló en lo otro. Por lo tanto, yo le aconsejo, hermano o hermana, que por favor usted se aviente, ¿no es cierto? Como decimos, que usted pueda tomar la iniciativa y pueda dar el primer paso. Siempre he dicho que nadie va a saber lo que hay del otro lado del río si uno no cruza el río, ¿no es cierto? Y además quiero decirle que aún el predicador más famoso o el predicador con mucho mayor experiencia, todos pasamos por ese primer momento, todos pasamos por ese primer sermón que nos dejó buenos y malos recuerdos, y aún, cuando aún tiene uno muchos años predicando, aún todavía uno sigue aprendiendo. Bueno, es muy importante además que uno pueda sentirse cómodo con algún método de predicación, pero siempre hay una posibilidad nueva de ampliar los horizontes. Quiere decir, hermanos, que muchos predicadores nos hemos encontrado con nuestra forma y no queremos salir de esa zona de confort. Nos hemos dedicado a una sola manera y de ahí no nos movemos. Más bien creo, hermanos, que el desafío es abrir nuevos horizontes, nuevas posibilidades, de tal manera que sin que usted se dé cuenta, se va a sorprender de la forma en que usted es capaz de presentar la verdad divina de distintas maneras. Además, hermano, lo más importante, y esto va para todos los predicadores y predicadoras, lo más importante es tener una actitud de reaprender nuestros modelos. No significa que así lo aprendimos hace muchos años y así tenemos que seguir. Recuerde, una de las características de la palabra es su aspecto dinámico, su aspecto que tiene movimiento, que tiene forma, que va cambiando. Y por lo tanto, el predicador también tiene que estar a la altura de ese movimiento, reaprendiendo algunos conceptos que le va a permitir poder mantener una frescura en cuanto a su forma de exponer la palabra de Dios. Bien, dicho lo anterior, hermanos, quiero que entremos en materia sobre el sermón temático, uno de los primeros sermones que estaremos analizando de manera general. Y Samuel Vila nos dice que el sermón temático no es otra cosa más que la exposición de un asunto o tema bíblico, sin que este tema o asunto siga las líneas de un texto bíblico determinado. Como lo habremos de ver en la próxima clase, los sermones textuales sí siguen un texto determinado para el desarrollo del sermón. En el sermón temático no hay necesidad de tener un texto fijo, un texto base que sea el eje de todo el sermón. No requiere ese texto, sino más bien va a necesitar el conjunto de la enseñanza bíblica para poder predicar o poder enseñar sobre dicho tema bíblico. He querido manejar solo dos tipos de sermones, que es el sermón temático doctrinal y el sermón sobre asuntos de actualidad. Sin duda, dependiendo el autor, el libro que usted elija para leer sobre la homilética, que hay miles de libros, dependiendo el autor, dependiendo su porte teológico, dependiendo de su experiencia, va a ir desarrollando 1001 de estos sermones, ¿no es cierto?, que puede ir unido uno con otro, pero para efectos de esta clase, hermanos, solamente habremos de ver estos dos tipos de sermones en cuanto al sermón temático. Quiero ir a la definición que hace Braga en el sentido de lo que es el sermón temático, y él dice que si uno entiende la definición, es muy probable que a la hora de desarrollar este tipo de sermón sea mucho más fácil hacerlo.
Y James Braga dice que el sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se derivan del tema con independencia del seguimiento de un texto. Es decir, en otra palabra, lo que decía Samuel Vila es que lo que va a ser el cuerpo del sermón en sus divisiones no necesariamente o no necesita seguir un solo texto. Desmenuzando un poco la definición de Braga, nos dice, hermanos, que el sermón temático inicia con un tema y las partes principales serán ideas que provengan del mismo. Es sí o sí indispensable para este tipo de sermones elegir un tema que uno considere. Más adelante habrá unos consejos para elegir los temas, pero que el cuerpo del sermón, las divisiones del sermón, los puntos que usted irá explicando tendrán que ir en relación a ese tema. Sí o sí tendrán que ir en relación a ese tema para poder de alguna y de otra manera seguir el hilo conductor del asunto temático que uno quiere. Por lo tanto, también Braga coincide con Samuel Vila en el sentido de que el sermón no exige un texto como base de su mensaje. Vuelvo a repetir, hermanos, la próxima semana nosotros miraremos el sermón textual y ese sermón, una de sus características o uno de sus requerimientos es un texto y a partir de ese texto se deriva el sermón. En este caso no, hermanos. Más bien el mensaje que uno expone en un sermón temático tiene que ser bíblico en su contenido. Y no importa si este no es un asunto doctrinal, siempre debe haber una referencia de la Escritura que avale y que soporte el tema que uno quiere compartir hacia la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el sermón temático no es otra cosa, en términos generales, es la elección de un tema, cualquiera que éste sea, puede ser doctrinal o puede ser un asunto de actualidad, y este tema tiene que ir revestido de una base bíblica, de la totalidad de la enseñanza bíblica, que apoye los puntos o las cosas que usted quiere compartir o quiere expresar a través de su sermón. Es la definición de este tipo de sermón temático. Las cuestiones elementales que uno debe recoger al momento de estar pensando elaborar un sermón temático es que el sermón temático siempre va a tener una unidad del pensamiento. Es decir, que este tipo de sermón debe contener una idea central y esa idea central tiene que estar enmarcada, tiene que estar delimitada solo a través de esa idea. El ejemplo, si usted leyó a Braga, ¿no es cierto?, en este aspecto, él puso un ejemplo, de un sermón que puso como título, ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Bueno, el sermón temático que habla acerca de la oración, ¿no es cierto?, está delimitado por ese tema, y su tema es ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Bueno, el predicador, al momento de exponer y al momento de elaborar su bosquejo, debe evitar a toda costa, ¿no es cierto?, a toda costa, salirse del tema, aun cuando nosotros estemos hablando del mismo tema. Me explico. Si nuestro sermón es hablar sobre ¿por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Nosotros bien podremos hablar en otra oportunidad qué es la oración, los efectos de la oración, quiénes fueron los mejores de la Biblia que oraron, en fin, otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, que saldrían de nuestro tema. Por lo tanto, todo el sermón tiene que ir delimitado a explicar por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Es muy común, hermanos, en este tipo de sermones que al momento de exponerlo, ¿no es cierto?, siempre seamos tentados a buscar o a agarrar de algunos otros conceptos sobre la oración y lo que se nos viene sobre la oración y plasmarlo en el sermón temático.
yo le pido que tengamos cuidado con eso y sigamos una línea del pensamiento que nos va a permitir a nosotros darle a nuestros oyentes una clara enseñanza del por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Las clases de temas, hermanos, que existen y que uno puede elegir para armar un sermón temático son muy variados, hermanos. Usted mira en el libro de James Braga y usted mirará algunos temas como las influencias benéficas, los fracasos de los santos, las bendiciones a través del sufrimiento, los resultados de la incredulidad, los deleites del cristiano, el carácter del cristiano, las marcas del nacimiento del cristiano, los problemas que aquejan nuestra vida, en fin. Hay un sinnúmero de temas que usted podría considerar, ¿no es cierto?, al momento de elegir un tema para poder compartirlo. Pueden ser temas doctrinales nuestros, ¿no es cierto?, sobre doctrinas distintivas que usted en algún momento quiera abordar y quiera compartir su enseñanza. Para elegir los temas es muy importante tener en cuenta tres consejos. Tres consejos. El primero de ellos, hermanos, es que la mejor manera de elegir un tema es aquel que proviene de nuestra relación personal con Dios. La pregunta del millón para todos los predicadores, ¿no es cierto? Y no me van a dejar mentir los que nos dedicamos a la predicación. Siempre que alguien nos invita a predicar o nos toca predicar, y más si te dicen es tema libre, ¿no es cierto?, lo que más nos cuesta entender, la pregunta que más nos cuesta contestar es, ¿y de qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? Y muchas veces tomamos la Biblia y le damos vuelta y otra vuelta y otra vuelta y no la hallamos, ¿no es cierto? No encontramos qué. Bueno, una de las mejores formas, hermanos, y creo que debe ser una de las principales, es buscar los temas a partir de esa relación personal con Dios, de poder ser sensible. Yo sé que Dios no va a venir a hablarnos al oído y decirnos, mira, yo quiero que prediques sobre este tema, pero sí sé, hermanos, que cuando uno tiene esa relación con Jesús, ¿no es cierto?, uno empieza a ser sensible a distintas sensaciones, emociones, circunstancias que pasan a nuestro alrededor, más de una vez a través de cuando uno está meditando en la palabra, uno encuentra alguna frase, algún texto, alguna mención, algo que nos indica que eso es una veta de oro que uno puede explotar. Entonces, siempre es muy importante que el predicador cultive su relación personal con Jesucristo para que a partir de ahí pueda ser sensible a esta necesidad. Y una forma que se traduce para poder saber la temática que queremos abordar, también forma parte de nuestra experiencia y de ser sensibles a aquellas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Si usted percibe, por ejemplo, que en su ciudad, en su estado, en su país, están sucediendo cosas, ¿no es cierto?, de las cuales usted quisiera decir, bueno, esto está sucediendo hoy, lo vemos en las noticias, lo escuchamos en la radio, lo vemos en el periódico, es un tema común que está entre los amigos, entre las fiestas. Bueno, son cuestiones que uno tendría que decir, bueno, tomemos en cuenta este tema, ¿no es cierto?, y fijemos una postura. ¿Qué dice Dios al respecto? Y a partir de ahí elabora usted un sermón temático, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, es un tema la homosexualidad, el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Hoy encontramos muchas posiciones a favor y en contra. Y más de una vez la iglesia tiene que escuchar qué piensa Dios de esto. Y bueno, uno es sensible a este tipo de situaciones, uno orienta a la iglesia, orienta a los jóvenes, orienta a las familias al respecto. Y bueno, es un muy buen tema que la iglesia cuando lo escuche va a estar atento porque está instalado en el pensamiento, en el lenguaje, en la comunicación
de la iglesia. Entonces, va a causar un impacto importante, interesante, y usted tendrá la oportunidad de desarrollar un sermón temático. Y bueno, la tercera forma para tener un tema es cuando un pastor se lo solicita o una ocasión específica requiere para esto. Si usted tiene que hablar algún día, por ejemplo, sobre la cena del Señor, porque viene ya la cena del Señor y demás, bueno, sabe que ese es un momento apropiado para hablar sobre la cena, quizá. O hay festividades en el mundo y uno puede aprovechar ese tipo de situaciones para hablar, por ejemplo, hay culturas que celebran todavía el culto a los muertos, y bueno, siempre está la situación de que nuestra iglesia, nuestros jóvenes, los niños están inmersos en el colegio, sobre el Halloween, sobre el Día de Muertos, sobre mil cosas. Bueno, hay un tema, hay una ocasión específica y usted tiene la oportunidad de elegir ese tema. O el pastor que le puede invitar a predicar, le puede decir, mire, yo quiero que predique sobre la paz, quiero que predique sobre la iglesia, sobre los dones, sobre cualquier tema. Usted ahí ya tendría la oportunidad de tener el primer paso para armar su sermón temático. Los principios básicos, hermanos, que aparecen en el libro de Braga, ¿no es cierto? Dice que las principales divisiones deberían estar en orden lógico y cronológico. Eso es muy importante, hermanos. Es muy vital que cuando usted desarrolle un sermón temático al momento de bosquejar su sermón, siempre vaya en un orden lógico, ¿no es cierto? Vaya en un orden lógico. Es decir, le puede ayudar mucho, mire, le puede ayudar mucho si usted plantea preguntas. Un ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el pecado. Un orden lógico, ¿no es cierto?, es primero, ¿qué es el pecado? Esa sería como la idea básica y lógica de que antes, por ejemplo, de hablar sobre las consecuencias del pecado, que eso no sería nuestro primer punto a desarrollar en el sermón, porque no podría yo primero explicar las consecuencias del pecado y al final del sermón explicar qué es el pecado. Entonces, eso alteraría la forma de estructurar la idea que usted quiere compartir. Entonces, por ejemplo, sería, ¿qué es el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Quiénes son afectados por el pecado? ¿Cuáles serían las consecuencias que uno tuviese sobre el pecado? Si se da cuenta, yo le lancé preguntas. Ese es un buen método, hermanos. Haga preguntas básicas, el qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, a qué hora, quién. Cuando usted tiene en cuenta esas preguntas, es más fácil ordenar los puntos de su bosquejo, ¿no es cierto? Y a lo mejor terminar el sermón con un para qué, ¿no es cierto? ¿Para qué el cristiano tiene que entender sobre las consecuencias del pecado mismo que ya explicamos en un principio? Bueno, este es un ejemplo muy rápido, hermanos, de cómo nuestras divisiones siempre tienen que ir con un orden lógico. Y cronológico quiere decir en cuanto a las fechas en que se dieron las cosas, ¿no es cierto? Si hablamos sobre Jesús en cuanto a lo que él es, podemos hablar de su inicio, cuando nació Jesús, por ejemplo, luego de lo que significa Jesús hoy en nuestra realidad, y después hablar un tercer punto sobre lo que significa Jesús en el reino, ¿no es cierto?, en la promesa venidera. Entonces es un orden cronológico que nos permite a nosotros llevar una idea de lo que pretendemos lograr a través de estas divisiones. Una más es que las principales divisiones, hermanos, pueden ser un análisis del tema. Es muy importante que cuando nosotros hagamos estas divisiones, podamos saber que cada parte del bosquejo
contribuirá asimismo a la globalidad de la consideración de todo el tema. Es decir, los componentes, ¿no es cierto?, que uno puede elegir sobre el tema a abordar, tienen que ir de manera global, tienen que ir de manera integral. El ejemplo que aparece en el libro de Braga habla acerca, por ejemplo, de Satanás. Satanás como nuestro supremo enemigo. Ese es el título. El tema que nosotros queremos abordar son los principales datos acerca de Satanás en la Biblia. Y entonces nosotros tenemos un solo tema y ese tema, las divisiones tienen que ir englobadas a esa temática, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los datos de lo que habla la Biblia sobre Satanás? Y entonces podríamos tener nuestras divisiones. Primero su origen, luego hablaríamos de su caída, luego hablaríamos del poder que Satanás tiene, hablaríamos de la actividad presente que él tiene en estos momentos y hablaríamos de su futuro. Entonces, hermanos, las divisiones que uno está haciendo están englobadas, están arropadas en el tema que uno quiere abordar. Cuando uno logra encerrar las divisiones dentro del concepto del tema a abordar, es muy fácil, hermanos, al momento de exponerlo, porque esas mismas divisiones o puntos que tendremos en el sermón nos irán llevando de la mano, no nos vamos a desviar de la temática, También, hermanos, las principales divisiones pueden presentar las varias pruebas de un tema, es decir, que el mismo tema que uno quiere abordar serían las mismas divisiones que uno estaría elaborando en su bosquejo. Si nosotros queremos dar un tema sobre los beneficios de conocer la palabra de Dios, entonces nuestros puntos principales, nuestras divisiones, el esqueleto de nuestro bosquejo, tendría que hablar, por ejemplo, el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación. También el conocimiento de la palabra de Dios nos guarda del pecado. El conocimiento de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios resulta en una vida victoriosa. Es decir, que del mismo tema que uno ha planteado, decir, yo quiero conocer los beneficios que tiene la palabra de Dios, mis puntos irán en relación el enunciado irá en eso, solo que cada enunciado irá reservado para cada beneficio que uno pudiese presentar. En este ejemplo son 4 los beneficios que se plantean, pero estos 4 beneficios son los que el autor o quien elaboró este bosquejo del sermón consideró importantes. Significa que son los únicos 4 beneficios que uno tiene al momento de conocer la palabra de Dios y no. Puede haber muchos más, o quizá para usted, cuando desarrolle un sermón de este tipo, puede haber otros beneficios. Bueno, no importa. Si usted dice que puede predicar 2 beneficios, 3 beneficios, 5 beneficios, 6 beneficios, lo más importante, hermanos, es que las divisiones van a ir presentándose o van a ir comprobando el tema que uno eligió. Entonces, también esto es muy fácil de predicar cuando uno tiene claro los distingos que cada división va a tener al momento de elaborar este tipo de sermones. Además, hermanos, las divisiones de los sermones temáticos pueden tratar un tema por analogía o por contraste con algo que se halla en las Escrituras. Es decir, es un tema, hermanos, donde uno contrasta la vida del creyente con alguna de las situaciones que la Biblia da, ¿no es cierto? Si usted quiere predicar sobre la importancia que tiene la vida cristiana para ser sal sobre la tierra, ¿no es cierto? Tomando el pasaje de Mateo en el sermón de las bienaventuranzas, entonces su sermón va a ir siempre comparando lo que la sal significa y cómo esto se aplica a la vida del creyente. La sal preserva,
¿no es cierto? ¿Para qué sirve la sal? Para preservar. ¿Para qué sirve el creyente? Tiene que preservar una vida de santidad, de pureza. La sal sirve para sazonar, para darle sabor a la vida. Bueno, la vida del creyente sirve para vivir en la plenitud de Cristo, para sazonar la vida con alegría, con entusiasmo, con compasión, con plenitud, en fin. Es un tipo de sermón, hermano, que usted puede tomar, ¿no es cierto? Pero va a ir contrastando dependiendo del tema que usted elija. No todos los temas que usted elija puede contrastarlo por analogía. Solamente aquellos que siempre aparezca esa palabrita como, ¿no es cierto? Y ser como la sal o ser como la luz. Y entonces a partir de ahí uno puede decir, bueno, la luz es esto, tiene estas propiedades, tiene estas características, alumbra en la oscuridad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se aplica también a la vida del cristiano, que tiene que ser esa luz, que alumbre, que ilumine, que sirva para guiar a otros, etcétera, etcétera. Las principales divisiones, hermanos, también pueden ser expresadas mediante una cierta palabra o frase constante de las escrituras que se repitan de manera constante. El ejemplo que nos da Braga es cuando de manera constante en las escrituras habla acerca de que Dios es poderoso, ¿no es cierto? Dios es poderoso, aquel que es poderoso, el que es poderoso, en fin. Y se repite muchas veces esa expresión de uno de los atributos de Dios. Bueno, puede elaborar usted un sermón temático siguiendo o tomando en consideración esas palabras, esas frases que se repiten a lo largo de la escritura y recopilarlas, ¿no es cierto? Recopilarlas y plantearlas en un sermón, y su sermón va a denotar el poderío que tiene Dios como su autoridad. Y ahí tendrá usted diverso material para poder explicar en qué circunstancia en específico aparece el texto que usted utilizó para poder compartir este sermón. Habrá textos que aparezcan en Hebreos, en Filipenses, en Corintios, en Éfeso, y cada uno de ellos tendrá su propia riqueza que le permitirá al predicador tener material suficiente para exponer su sermón de esa naturaleza. Por ejemplo, en las epístolas pastorales, principalmente en las de Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, aparece de manera repetida la frase palabra fiel y verdadera. Y cada una de ellas encierra una verdad muy linda. Bueno, usted podría tomar esa repetición que aparece en las cartas pastorales y armar su sermón a partir de qué es lo que el apóstol Pablo en Timoteo está diciendo que es palabra fiel y verdadera. Bueno, es un ejemplo también, es un material que usted puede echar mano para armar su sermón. También, hermano, las principales divisiones pueden ser apoyadas por una palabra o frase idéntica de las escrituras, por todo el bosquejo. Esto significa, hermanos, que si en alguna parte de la escritura hay una palabra o frase que se repita, ¿no es cierto? En un libro, por ejemplo, que habla acerca sobre el amor en la carta a los Efesios, bueno, usted puede tomar esa epístola a los Efesios, por ejemplo, y desarrollar un bosquejo de su sermón tomando en cuenta una de las palabras que se repiten mucho, ¿no es cierto?, que es el amor, y bueno, tomar desde el capítulo 1, 2, 3, 4, siguiendo en ese orden y sacando los que usted considere que van a ser los puntos más importantes para su sermón. También las divisiones de un sermón temático, hermanos, pueden ser enfocadas para explicar el significado de ciertas palabras. Recuerde que algo que tiene la Biblia es su riqueza lingüística, su riqueza de acepciones en cuanto al uso de las palabras. Y entonces, tanto las palabras hebreas como las griegas, cada una de ellas tiene distintas connotaciones en su significado. Y siempre es lindo, hermanos, por ejemplo, predicar ese tipo de sermones que van a ampliar o van a explicar lo que significa una palabra en particular. Por ejemplo, la palabra siervo, ¿no es cierto?, que viene de esclavo, es una palabra doulos,
que uno bien podría hablar mucho sobre esa palabra, su significado, lo que en ese momento significaba la esclavitud, no viéndola desde este siglo o los siglos pasados, o desde los ojos de Occidente, sino desde ese momento lo que la esclavitud significaba, y bueno, a partir de ahí desarrollar ideas acerca de lo que significa el servicio, lo que significa el rendimiento, lo que significa el llamado, en fin, una sola palabra nos puede derivar en todo un sermón temático, y las principales divisiones irán siempre enmarcadas a resaltar las acepciones más importantes que pueda tener esa palabra. Finalmente, las principales divisiones que usted haga al momento de elaborar un sermón temático tienen que ser siempre, hermanos, tomadas en su contexto. En su contexto. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que cuando uno, al momento de hacer el sermón, uno va a elegir diversas citas bíblicas que van a apoyar la idea que uno quiere resaltar. Yo le voy a pedir que seamos muy cuidadosos al momento de elegir las citas bíblicas que van a apoyar nuestras divisiones o nuestros puntos principales del sermón. No todas las citas bíblicas van a servir para apoyar algún punto, alguna frase. Uno tiene que ser muy cuidadoso para poder elegirlas, porque si no estaremos predicando un texto que vamos a forzar para que diga lo que no está diciendo el texto, pero que queremos que diga porque nosotros lo necesitamos. Si no hay un texto bíblico que apoye como usted quiera su idea, no ponga el texto. Délo como una idea general, délo como una expresión de algo que usted considera que podría el oyente tomar en cuenta, pero nunca use un texto fuera de su contexto, porque entonces va a forzar el sermón. Y lo va a forzar de tal manera que los oyentes es muy probable que no se sientan a gusto al escuchar un sermón descontextualizado. Bien, estos ejemplos sobre el sermón temático doctrinal, que no es otra cosa más que un tipo de sermón que toma una idea bíblica y la va a resumir, la sintetiza y la apoya sobre diversos textos bíblicos. Aun cuando no todos los textos que hablan sobre el asunto tienen que ser tomados en cuenta para ese sermón, no debemos usar un número excesivo de ellos. Conozco muchos predicadores y yo mismo en más de una ocasión he sentido la tentación de valerme totalmente de una concordancia bíblica, una concordancia temática, que ya hay muchas Biblias que nos dan esa herramienta, y uno a veces, hermanos, toma la tentación de que todos los textos que aparecen en esa concordancia, todos los textos los predicamos. Y la verdad, hermanos, es que difícilmente un oyente puede tratar de asimilar el cúmulo de textos que uno a veces les lanza, ¿no es cierto?, en la predicación, porque seguramente apenas está recibiendo, comprendiendo el primer versículo o el primer texto citado, y nosotros ya vamos en el texto 10, ¿no es cierto? Ni siquiera le dejamos tiempo de respirar. Debemos ser muy mesurados al momento de elegir los textos bíblicos que nos van a dar el sustento a la predicación. A veces he escuchado, ¿no es cierto?, predicadores que de un punto, de una división del sermón, tienen 5, 6, 7 versículos para dar. Y si son 5 divisiones que tienen sobre el sermón y tiene 6 versículos por cada uno, son 30 versículos que difícilmente uno podría aprovechar en un tiempo de 40 minutos, 45, ni una hora daría para tener tanto tiempo para explicar. Algunos ejemplos, hermanos, que usted puede tomar para desarrollar sermones temáticos doctrinales es acerca del sábado, la ley de la alimentación, el pecado, el arrebatamiento, que es uno de los temas, ¿no es cierto?, de los cuales la iglesia tiene que predicar, y por qué nosotros no creemos en el arrebatamiento. Y bueno, también está
el estado de los muertos. Aún todavía hay muchos cristianos, incluso de nuestra iglesia, que yo he escuchado que cuando se dan servicios fúnebres, una manera de consolar a la familia es decirle que, bueno, no esté triste porque nuestro hermano o nuestra hermana ya está en la presencia de Dios. Y la verdad es que no es así, ¿no es cierto? Nosotros no creemos eso. Entonces siempre es bueno tomar en cuenta este tipo de temas que, si bien es cierto, para muchos de nosotros se nos hace conocidos, hay generaciones más jóvenes que están siguiendo la doctrina de nuestra iglesia solo por herencia y por tradición, no por un convencimiento claro de la palabra y de lo que eso significa. Este es un ejemplo, hermanos, que aparece en sus pantallas. Hablé acerca del pecado, son las divisiones, ¿no es cierto? Inicié, por ejemplo, de manera lógica, diciendo qué es el pecado. Bueno, puse solo dos puntos a desarrollar, dos subdivisiones se le llama, ¿no es cierto? Dos subdivisiones, y en cada subdivisión lo apoyé con un texto bíblico. Entonces, primero, ¿qué es el pecado? Bueno, explico que la transgresión de la ley y también es una prueba de ingratitud hacia Dios. Luego viene las trágicas consecuencias del pecado y habla acerca de la intranquilidad del pecador y que está lejos del favor divino. Y finalmente termino en un orden lógico diciendo, bueno, ya sé que es el pecado, ya sé que sufro por el pecado, ¿cuál es el remedio, no es cierto? ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es la cura? Y bueno, ahí habla acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y del arrepentimiento de corazón. Entonces, en términos sencillos, hermanos, esto es un modelo, un bosquejo de un sermón temático. Este ejemplo usted lo verá en el libro de Samuel Vila, pero Samuel Vila, la adaptación que él hace es mucho más amplia, mucho más grande. Entonces, yo no puedo predicar un sermón tan grande, sino entonces lo reduje y busqué lo que yo como predicador consideré que era lo más importante. Eso es arbitrio de cada predicador, es la experiencia de cada predicador, es lo que Dios pone en la vida de cada predicador y cada predicadora, y es la manera en que va a armar su propio sermón temático. Bien, y finalmente, hermanos, tenemos los sermones sobre asuntos de la actualidad, que también es importante, que son temas que de manera directa no los aborda el texto bíblico, no aparecen con el nombre tal, pero que podemos sacar, sí, la enseñanza cuando analizamos la totalidad de la palabra. Entonces hay temas sobre el aborto que es muy importante poder abordarlo. Cuando usted hable sobre el aborto, usted va a tratar un sermón temático. Un sermón temático. Cuando usted hable sobre homosexualidad, desempleo, violencia intrafamiliar, eutanasia, que son los fenómenos sociales de la cual hoy el mundo está tomando en cuenta, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene que explicarlo a la luz de la palabra, ¿no es cierto? Explicarlo a la luz de la palabra y de esa manera armar, de acuerdo a los principios que hemos dado acá sobre cómo elaborar las principales divisiones del sermón, usted elaborar su propio bosquejo. Y finalmente, hermanos, como conclusión en esta primera clase es que el sermón temático encierra una gran variedad de asuntos de los cuales el predicador debe echar mano. Es uno de los sermones que nos permite tener un abanico muy grande de posibilidades, de tal manera que uno tiene tanto material para predicar que no se va a ver tentado a repetir sus sermones, sino que irá de manera sistemática armando aquellos temas que considere necesarios para predicar. Puede echar mano de ellos para dar mayor frescura a todos sus mensajes, para darle variedad, para darle un abanico multicolor de los distintos temas que uno pudiese abordar. Debe además el predicador desarrollar un buen bosquejo del sermón de tal manera que le permita transmitir la verdad divina que desea compartir. Es decir, podemos tener un lindo tema, hermanos, podemos abordar un tema de actualidad, un tema doctrinal, pero si no logramos elaborar correctamente el bosquejo,
vamos a terminar predicando un sermón temático y un sermón textual y terminaremos haciendo un sermón expositivo. Y creo que estos consejos nos van a permitir a nosotros desarrollar buenos sermones temáticos. Creo que sí, creo que siguiendo estos consejos, yo le vuelvo a repetir y le vuelvo a aconsejar, la mejor manera de aprender a predicar estos sermones es predicándolos, hermanos, predicándolos. La mejor manera que tenemos nosotros, y es un consejo, es que usted pueda escribirlos, irlos armando. Usted a veces se da cuenta que hay muchos predicadores, algunos, a veces ya no llevamos ya el bosquejo, ya cierta experiencia, cierta técnica, y no lo llevamos escrito, pero no se confíe, al mejor cazador se le va la liebre. No es malo ni está mal visto que uno lleve su apunte y de esa manera poder tener un mensaje apropiado y que la iglesia pueda tener con claridad el tema que usted quiso compartir. Bueno, hasta aquí, hermanos, esta clase. Quiero dejar unos minutos para preguntas y respuestas. Es muy complicado hacer mayores descripciones o ejemplos en esta modalidad, pero si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Y bueno, sí, gracias a Dios no hubo hoy interrupciones. Dios escuchó nuestras oraciones, excepto el corte pequeño de luz que hubo, pero gracias a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre este tipo de sermones temáticos? Les voy a pedir que por favor hagan sus lecturas previas. Eso va a ser muy bueno para que usted pueda seguirme, ¿no es cierto?, al momento de hacer este tipo de explicaciones y retroalimentaciones. Bueno, Alan, pregunta, y es muy buena pregunta, que en el momento de predicar no interviene la voluntad divina y qué debemos hacer al respecto. Todos los predicadores somos tentados, hermanos, de una y de otra manera a confiar en nuestras propias fuerzas. Nos descuidamos mucho en nuestra meditación sobre la palabra, dejamos de orar, dejamos de tener una relación personal con el Señor, los sermones terminamos haciéndolos en el último momento, muchos le llaman sermones de rodillas porque acabamos de hacerlos mientras está la alabanza en el culto a la mañana, uno termina el sermón en las rodillas, ¿no es cierto? Y más de una vez, cuando nos paramos al frente, se deja de ver nuestra arrogancia, nuestra prepotencia o nuestra falta de preparación. Se deja de ver de una u otra manera. Nosotros mismos incluso nos sentimos, ¿no es cierto?, que ese sermón
pudo haber salido de otra forma, de otra manera. Sucede, hermanos, somos muy tentados. Hoy, incluso sin juzgar ni criticar a ningún telepredicador, pero la mayoría de ellos, uno mira, ¿no es cierto?, su propia humanidad y uno se da cuenta que solo es un alarde, ¿no es cierto?, es un alarde, pero no es palabra de Dios. Uno tiene que ser muy honesto, hermanos. Uno tiene que volver a la raíz, uno tiene que volver a la fuente. Uno mismo sabe cuando las situaciones no andan bien y bueno, tiene que volver a Dios, tiene que pedir su dirección, su ayuda. Uno tiene que cultivar la honestidad espiritual y bueno, decir, Señor, hoy reconozco que prediqué yo, ¿no es cierto? Prediqué, eh, eh, mi humanidad habló, ¿no es cierto? No tuve la preparación, no medité, no lo hice, pero bueno, siempre hay una oportunidad de reconocer eso, hermanos. Yo les pido que a todos los predicadores y predicadoras, incluido yo mismo, ¿no es cierto? Eh, pare, hermano, pare. Si usted no siente que está bien, si usted no siente que su testimonio no es el correcto, si usted siente que su sermón no está basado en lo que hemos hablado en clase, es mejor parar, hermano, es mejor no predicar, es mejor decirle al pastor o a quien sea que le supla, hasta en tanto usted pueda sentir que tiene esa autoridad y esa fuerza para predicar. De menos, mi consejo personal es mejor no hacerlo. Eh, Va a ayudar mucho más que el hecho de predicar algo que sabemos que no viene de Dios. Cuando uno habla sobre temas, cuando uno expone sobre sermones temáticos, es importante tener un conocimiento general del tema que se va a abordar. Es importante leer diversas fuentes de información que nos van a permitir a nosotros tener material suficiente para desarrollar en los puntos o en las divisiones que uno quiera exponer sobre la temática. Sin embargo, hermanos, una de las características del sermón temático es que este tiene que ser mesurado. Lo expliqué cuando vimos el tema del pecado. Son 3 los puntos que uno tendría que abordar y sobre esos 3 uno tendría que conocer sobre el tema. Es muy difícil abarcar todas las aristas de cualquier temática que usted quiera abordar, sea de un asunto de actualidad. Uno no puede abordar en una prédica todos los puntos, por ejemplo, sobre el aborto, por ejemplo, porque hay muchos factores, intervienen muchos puntos de vista. Y uno tiene que saber elegir al momento de elaborar su bosquejo cuáles son los puntos en los que usted se siente mucho más fuerte, que usted conoce con mucho mayor claridad y además son los puntos que usted quisiera exponer en su sermón. Entonces, dependiendo la forma en que usted elabore su bosquejo, es la manera en que usted tendrá que tener la información al respecto. Nunca, hermanos, nunca maneje un tema que no domine, a menos que usted pueda tener el tiempo suficiente para exponer, ¿cierto? No se aviente a predicar, por ejemplo, sobre la bestia en el Apocalipsis y no sepamos, ¿no es cierto? El contexto, qué sucedió, por qué es que se escribió, que sí, que no. No, usted tiene que ser muy cuidadoso al momento de elegir el tema. Por lo regular tiene que ser un tema que usted domine. Cuando uno tiene que abordar temas que crean controversia, el predicador tiene que recordar siempre, hermanos, que desde el momento en que va a exponer la palabra, tiene que fijar su postura de que el mensaje que habrá de dar no pretende bajo ninguna circunstancia
establecer el punto de vista personal, sino más bien de lo que usted en su reflexión tiene sobre la palabra de Dios respecto de ese tema. Recuerde que usted tiene que ser muy cuidadoso, tiene que tener mucho tacto, tiene que ser un predicador con mucho decoro, con mucho honor, con la manera en que usted expone el mensaje, porque hay temas de actualidad, por ejemplo, si usted va a hablar sobre el aborto, ¿no es cierto? Y quizás usted no sabe, o usted sí lo sabe, que dentro de la congregación hay una chica, una hermana o varias que tuvieron esa experiencia. Uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de exponer ese tipo de temas. Uno tiene que ser sensible a ese tipo de temáticas y no rajar tabla, ¿no es cierto?, sobre el tema, condenando y acusando, porque entonces, lejos de que sea una bendición, va a terminar de ser un mal para esa persona que sufrieron esa situación, ¿no es cierto? De manera consciente o inconsciente, decidida o no decidida. Pero que usted tiene que tener debe tener mucho cuidado con ese tipo de temáticas que usted va a abordar. Trate de ser muy pastoral, trate de fijar la postura bíblica, ¿no es cierto? Pero con amor y con firmeza, sin que esto cause un malestar innecesario al oyente. Esto no quiere decir que la palabra de Dios no tenga que causar dolor en el corazón de la persona, tiene que causar esa contrición y ese arrepentimiento, pero no tiene que hacerlo a partir de un prejuicio del predicador al abordar este tipo de temáticas. Así es que yo le aconsejo que si usted va a abordar un sermón temático sobre temas de actualidad, sea muy sensible al respecto, ore mucho a Dios, infórmese al respecto, ¿no es cierto? Puede su sermón ser dividido en dos partes, una parte donde usted habla acerca de la información que usted ha recibido sobre experiencias, estadísticas, en fin, y en otro momento hablar sobre lo que Dios dice en su palabra a través de ese tema. Y bueno, nuestra hermana Hortensia dice, predicamos porque tenemos algo que decir o porque tenemos que decir algo. Y yo creo que todos los predicadores tenemos que decir algo, en el buen sentido de la palabra. Entiendo el concepto de mi hermana Hortensia, pero en el buen sentido, en el sentido más genérico, todo predicador tenemos que decir algo, ¿no es cierto? Tenemos que expresar algo. Pero más es porque tenemos algo que decir. Hay algo en la mente, en el corazón que queremos externar. Yo tuve la oportunidad, no fue un sermón como tal, más bien fue una charla, pero que siguió los lineamientos de un sermón, que también en algún momento hablaremos acerca de cómo algunas diferencias y coincidencias entre dar una charla, un taller, un sermón, una prédica, etcétera. Y hablé algo sobre la ley de la alimentación, y bueno, pudimos entender a través de la palabra que Dios tiene un concepto sobre los alimentos que comemos, y fue para una charla de jóvenes, y bueno, logramos a través de este tema doctrinal encauzar o reencauzar nuestro conocimiento sobre este tema. Bueno, hermanos, si no hay alguna otra pregunta, les invito, vamos a orar. Gracias a todos por su tiempo de esta noche. Gracias por permitir este momento y esta reflexión. Les invito, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos por esta clase. Te ruego, por favor, que permitas que en cada uno de nosotros pueda haber el deseo y la aptitud necesaria para poder seguir trazando con pasión y con verdad tu palabra. Guíanos en este hermoso ministerio de la predicación y permítenos, Señor Dios, poder seguir contribuyendo a que tu iglesia sea edificada en tu verdad. Gracias por todo, gracias por esta preciosa noche en tus manos.
encomendamos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches para todos.